¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de hoy, que es matemática y precisamente con el tema de conjuntos. Así que vamos a prestar mucha atención. Cualquier duda, cualquier comentario, pregunta que usted tenga, me la hace saber, por favor, habilitando el micrófono o escribiéndonos al chat. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a empezar. Como lo podemos ver en la pantalla, el tema es teoría de conjuntos. Como esta parte, ¿no es cierto?, es más teórica, por favor, muy atentos a lo que vamos a estar hablando. Y bueno, como el video queda grabado, pues ahí usted puede ir y revisarlo otra vez si de pronto algún apunte no lo realizó. Entonces, nos dice acá, teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es una lista o colección o reunión de objetos con una característica en común. Objetos que forman un conjunto se llaman elementos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos nosotros distinguir de esta definición es que vamos a tener una lista, vamos a tener una colección o vamos a reunir ciertos objetos. Todos ellos tienen una característica en común. Se los unifica o se los une porque cumplen con un criterio, con una característica, como lo dice ahí, común, ¿de acuerdo? Entonces, los conjuntos, por lo general, se los denota con las letras mayúsculas, ¿ya? Siempre al conjunto lo vamos a denotar por las letras mayúsculas, que puede ser A, B, C, cualquier letra. Los elementos de los conjuntos, en cambio, los vamos a representar con letras minúsculas. ¿De acuerdo? A los elementos los vamos a representar por letras minúsculas, mientras que a los conjuntos lo hacemos con letras mayúsculas. Aquí tenemos los ejemplos. Miren, tenemos el conjunto V y nos dice que está formado por los elementos A, E, I, O y U. Son las vocales, ¿no es cierto? En otras palabras. También tenemos un conjunto llamado conjunto A. Este conjunto A está formado por colores, precisamente por el color rojo, por el color amarillo y por el color azul, ¿ya? Son colores específicos. Y también tenemos el conjunto B, la B mayúscula, formado por los elementos, que serían los días de la semana, en este caso lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y así se denota a lo que serían los conjuntos. Avanzamos. A un conjunto lo podemos expresar de dos formas. ¿Cuáles son estas dos formas? La primera se la conoce por extensión. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a enumerar todos sus elementos, uno a uno, los vamos a separar con las comas y los vamos a encerrar entre paréntesis o lo que se le conoce como llaves, ¿no? Entonces, también es importante entender esto. Cuando yo tengo un conjunto denotado por extensión, entonces lo estamos haciendo para enumerar todos sus elementos, uno a uno, ojo, en el detallito, uno a uno. Sí, ahí tenemos los ejemplos, el conjunto A y los elementos que los tenemos internamente serían las letras A, E, I, O, U, las vocales. En cambio, el conjunto B tiene los elementos, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? Y como lo dice ahí, separados por comas, ¿no? Miren, todos los conjuntos que están aquí como ejemplo tienen las comas para indicar que se está separando un elemento de otro. Y a los elementos los encerramos entre las llavecitas, ¿no es cierto? Que es lo más típico para representar los conjuntos. Aunque también se usan los paréntesis, pero lo más usado, digamos así, es las llaves, ¿de acuerdo? Ya, es la forma por extensión cuando enumeramos uno a uno todos sus elementos. Veamos el caso de un conjunto que se lo denota por comprensión. Sabemos que un conjunto es denotado por comprensión cuando nosotros agrupamos los elementos de acuerdo a una cualidad o a una característica de dichos elementos. Según lo que nos dice aquí, significa enunciar los requisitos o las propiedades o cualidades que deben tener los elementos del conjunto y solo ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, palabra clave, la cualidad. ¿De acuerdo? Aquí la cualidad. Cualidad que deben tener todos los elementos. En otras palabras, la característica que tienen todos los elementos de dicho conjunto. Por ejemplo, mire, aquí yo tengo el conjunto A. Este conjunto A me dice lo siguiente. Aquí me está dando una X. Acá este símbolo de, como un backslash de fracción. Una X luego. Y me dice es vocal del abecedario, ¿sí? Si usted se da cuenta, cuando me dice la palabra vocal del abecedario, estamos dando la cualidad
que tienen los elementos. Entonces uno ya sabe, ¿no es cierto?, que las vocales del abecedario son la A, la E, la I, la O y la U. Ahora, ¿qué significa esto cuando nos ponen así? X, / X, ¿sí? Eso significa X tal que, ¿verdad? El símbolo de la fracción significa tal que, ¿de acuerdo? X tal que, y luego dice cada X. Así lo vamos a leer, ¿ya? Esta X, luego el símbolo que significa tal que cada X. Ya, entonces tomando en consideración eso, por ejemplo, el conjunto C me está diciendo, ¿no es cierto? Aquí, X tal que cada X es par menor a 10. Esa es la cualidad, los números que sean pares, pero menores a 10. ¿Listo? En el otro caso, en el conjunto B, tenemos aquí, por comprensión, X pertenece a N, o sea, los números naturales, tal que X es menor o igual a 5. Ya, así se lee. Ojo con el tallito de este símbolo, como una E, ¿no es cierto? Eso significa pertenece a. Cuando leemos entonces sería X pertenece a los números naturales. La N significa números naturales. Luego tal que, y aquí me dice X son menores o iguales que 5. Esa es la forma de hacerlo o de poner, digamos así, o de notar un conjunto por comprensión. De acuerdo siempre a una cualidad. Ahora, dentro de los conjuntos, nosotros vamos a tener los famosos diagramas de Venn, o también llamados Venn-Euler, ¿ya? O simplemente diagramas de Venn. Estos diagramas son gráficos o son esquemas, ¿sí? Gráficos o esquemas que nosotros vamos a usar, ¿ya? ¿Para qué? Para mostrar de forma ordenada cada elemento. ¿Listo? Entonces los podemos graficar en circunferencias o cualquier otra figura geométrica, ¿sí? No es tan esencial las circunferencias. También se puede usar otras figuras. Ya dependería mucho de cómo estén en los folletos o cómo usted lo quiera representar. Se puede usar con cuadrados, se puede usar con triángulos, con círculos, etcétera, etcétera. En este ejemplo tenemos el conjunto A, el cual me dice que tenemos dentro a todas las vocales del abecedario. Entonces, siendo todas las vocales del abecedario, vamos a graficar, ¿no es cierto?, la circunferencia, le ponemos el nombre con la A mayúscula y dentro de nuestra circunferencia vamos a enunciar todos los elementos, la A, la E, la I, la O y la U, ¿ya? Dentro de la circunferencia. Esa es la forma de hacer el diagrama de Venn-Euler. Por ejemplo, en el conjunto B, me dice aquí X pertenece a los números naturales tal que las X sean menores que 7. Entonces, ¿cuáles son esos números? Dentro del conjunto B, se llama esta gráfica, la circunferencia, internamente colocaríamos a los números, como lo dice aquí, que sean menores que 7. Entonces, colocamos el 1, el 2, 3, 4, el 5 y el 6. Sí, los números que son menores que 100. Ya, esa es la forma de hacer el diagrama. Nada difícil, ¿cierto? Avanzamos. Vamos a hacer una actividad. Nos dice aquí, escribe por extensión los siguientes conjuntos. ¿De acuerdo? Vamos a escribir por extensión los siguientes conjuntos. Veamos. El primer conjunto nos dice, el conjunto H, letras de la palabra séptimo. ¿De acuerdo? Ya, veamos. Estaríamos hablando de que si me pide escribir por extensión, me pide que enumere, en otras palabras, los elementos, uno a uno, ¿ya? O sea, vamos a enumerar, vamos a poner cada elemento uno a uno. Por ejemplo, la A, letras de la palabra séptimo, simplemente vamos a colocar, ¿no es cierto? Dentro, la S, ponemos la coma, la E, la coma, la P, la coma y así, todas las letras. Si alguna se repitiera, solo debo escribirla una sola vez, ¿ya? En este caso, ninguna se repite, ¿ya? Por lo tanto, se escribe a todas. La S, la E, la P, la T, la I, la M y la O. Ahí ya tenemos a nuestro conjunto por extensión. La primera forma estaría dada por comprensión, ¿verdad? Esta sería por comprensión, ya que aquí estamos dando la cualidad. En cambio, la forma que me pide a nosotros en este caso sería por extensión. Simplemente describir o enumerar cada letrita o cada elemento. Vamos a la parte B. El ejemplo nos dice que G, nuestro conjunto G, está formado por las X que pertenezcan a los números naturales.
¿sí? Aquí me dice clarito, miren, las X o nuestros elementos son aquellos que pertenecen a los números naturales, tal que, y me da este intervalo, 1 sea menor que X y menor que 5. Ya, esa es la condición, esa es la cualidad, por lo tanto, inicialmente nuestro conjunto estaría dado por comprensión. Y la idea es pasarlo de comprensión a extensión, ¿de acuerdo? Entonces, por extensión tendríamos que enumerar uno a uno los elementos. Como me dice que los elementos deben estar en el intervalo entre 1 y 5, ¿qué números estarían en este intervalo? Entre 1 y 5 estaría el número 2 con una coma, estaría el número 3 con una coma, estaría el número 4. Esos serían los elementos y nosotros lo hemos determinado por extensión, dando el detalle de uno a uno. Ahora, importante aquí, siempre que nosotros veamos un intervalo hay que ver, ¿no?, si el 1 se lo considera en este caso o no se lo considera. Permítanme un ratito. Ya, ahí. Entonces, tendríamos que analizar si a este numerito al 1 lo debemos considerar o no debemos considerar, ¿ya? O al 5. ¿Se lo considera o no se lo considera? El criterio sería, si yo tengo el igual, lo considero. O sea, si tuviera menor o igual, ahí se considera los números. Pero cuando no tengo el igual, no se los considera. Por ejemplo, aquí el 1 tiene el menor. ¿Menor qué? Como no tiene el igual, no lo debo considerar. Empiezo desde el 2. 2, 3, 4. Y el 5, también aquí dice menor. No tiene el igual. Como no tiene el igual, no lo debo poner. ¿De acuerdo? Ya. Vamos al siguiente ejemplo. Nos dice el conjunto C. El conjunto C nos dice que todas las X, o sea, todos nuestros elementos, deben pertenecer a los números naturales. ¿De acuerdo? Todos nuestros elementos deben pertenecer a los números naturales. Tal que los elementos deben cumplir con esta condición de 2p. Ya vamos a entender qué significa eso de 2p. Y además, que estén en el intervalo de 2 menor a X y menor a 8, ¿ya? Veamos, cuando nos dice que deben cumplir el criterio de 2p, significa que sean números pares, ¿ya? Que sean números pares. Yo debo buscar entonces cuáles son esos números pares. Y ojo con el detalle, que estén en el intervalo de 2 a 8, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los números pares entre 2 y 8? Si analizamos, sería el número 4 y sería el número 6. Nada más, ¿de acuerdo? Sería el número 4 y el número 6. Al 2 no lo considero porque no tengo el igual. Ojo, no tengo el igual en este caso. Tampoco acá no tengo el igual. Por lo tanto, no se los considero. Y los números, los únicos pares entre el 2 y el 8 sería el 4 y el 6. ¿Listo? Por lo tanto, aquí tengo las dos formas. La primera está dada por comprensión, dando cualidades, y la otra está dada por extensión, ¿verdad? Vamos al ejemplo, a la D. Nos dice que el conjunto M está formado por las X o los elementos que pertenecen a los números naturales, tal que X cumple con la condición de 2n-1 y debe estar en este intervalo, entre 1 menor a X y menor o igual a 11. Ahora, ¿qué entendemos? Así como lo vimos arriba cuando teníamos 2p, que eran los números pares. Pero en este caso yo tengo 2n-1. Si 2p o 2n, porque aquí en vez de la p puede ser también la n, ¿no? O cualquier otra letra. Aquí le han puesto la P, pero puede ser también la N, ¿ya? Si tengo 2N es par. Si tengo 2N-1, ¿a quién hace referencia entonces en este caso? Estamos hablando de los números impares, ¿ya? ¿Cuáles son los números impares en el intervalo de 1 y 11? ¿Ya? Entonces vamos a analizar cuáles son los números impares en ese intervalo. El primer número sería el 3. Vamos a copiarle aquí el 3. Si alguien me dice, profe, ¿por qué no le pone al 1 si el 1 es impar? Claro que sí, el 1 es impar, pero no lo debo colocar porque no tengo la igualdad aquí. O sea, no dice menor o igual, ojo, solo dice menor que. Como no tengo el igual, por lo tanto al 1 no lo coloco. No lo incluimos en el intervalo. Luego, después del 3, sigue buscando los números impares, sería el 5, luego el 7, luego el 9, y al final colocamos el 11. Pero en esta ocasión, ¿por qué al 11 sí lo coloco? Vamos a ver por qué. Porque este numerito de aquí tiene el símbolo menor igual. Ya tengo menor igual, ¿de acuerdo? Con el símbolo igual, entonces sí se los considera. Ahí estaría el ejercicio. Lo que hicimos fue entonces pasar todos los conjuntos que están expresados en comprensión, ¿listo? Y lo vamos a poner como extensión. O sea, enumerando cada elemento. ¿De acuerdo, chicos? Esa sería esa actividad, ¿no? Estaba muy sencillito, ¿de acuerdo? Ya. Avanzamos entonces. Veamos la 2.
La actividad 2. Nos dice la actividad 2, vamos a ver. Escribe por comprensión los siguientes conjuntos. Ahora nos dice que lo hagamos por comprensión, ¿ya? O sea, ahora nos van los conjuntos que tenemos aquí. Cada uno de estos está dado por extensión. Ahora nuestro deber sería determinarlos por comprensión, ¿de acuerdo? Veamos entonces en el ejemplo de literal A. Nos da el conjunto D y este conjunto D lo vamos a expresar como comprensión, formado por los números 5, 6, 7, 8. Vamos a ver cómo quedaría por comprensión. A ver, pensamos. A ver, chicos, ¿cómo quedaría? Vamos a analizar. Vamos a ver cómo quedaría el primer ejemplo. Vamos a ver, sería X pertenece a los números naturales, ¿ya? X pertenece a los números naturales. Tal que, ponemos aquí, tal que. Y le ponemos de esta forma, podríamos ponerlo así. 5 es menor o igual que X y menor o igual que 8. Y ya está expresado por comprensión, ¿ya? Lo importante de hacer esto es dar características, dar cualidades. En el caso de aquí, la primera cualidad es que todos los elementos son números naturales. El 5, el 6, el 7 y el 8 son números naturales. Y además, hemos dicho que debe estar en este intervalo. El 5 incluido porque tengo el igual. Y este es el número menor de todos, luego X, y viene también el 8 incluido porque me dice ahí menor o igual, ¿cierto? Así sería la forma de hacer. Vamos ahora a la B. Veamos la B. ¿Cómo yo puedo hacer el ejercicio? A ver, Kimberly, para que lo haga, ya que está rayando la pantallita. ¿Cómo haría usted el ejercicio, Kimberly? ¿Listo? El ejercicio de la B. A ver, ¿le escucho o miro el chat? ¿Listo? ¿Cómo quedaría el ejercicio B por comprensión? Recuerde que estamos pasando de extensión a comprensión. Pero ¿cómo lo haríamos? Ya, ahí tenemos el ejemplo anterior. Podemos tomar el ejemplo anterior ahí como referencia. Vamos a analizar, ojo, la cualidad. Podríamos decir que X pertenece a los números naturales, ya que el 11, el 13, el 15, 17, el 19 son números naturales, ¿de acuerdo? Pero también podemos decir, ¿no es cierto? Según lo que vimos acá en el ejemplo anterior, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de números pares, se lo representaba con X igual 2P. Y cuando son números impares, se lo representaba con X igual a 2N menos 1. Sería una alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, los números son impares. Entonces, nosotros tendríamos que poner tal que X es igual a 2N menos 1, que hace referencia a los números impares. La expresión 2N menos 1 hace referencia a los números impares, ¿ya? Y ahora ponemos el intervalo. 11 menor o igual a X y menor o igual a 19. Ahí está expresado nuestro conjunto por comprensión. Ya. Ahí está. Listo. Vamos al ejercicio C. Nos da el conjunto D, el cual es 2, 4, 6 y 8. Y nos están dando, ¿no es cierto?, el ejercicio por comprensión. ¿Cuál sería la cualidad? ¿Cómo lo pondríamos? A ver, revisemos. La cualidad principal sería primero que X pertenece a los números naturales. ¿Ya? Pertenecen a los números naturales. Ahora viene lo siguiente, tal que analicemos qué pasa con estos números. Aquí está el 2, está el 4, está el 6 y está el 8. Estos números son pares, ¿no es cierto? Yo tengo que poner X es igual a 2N o 2P, como quieran. Puedo usar la N, la P o cualquier letra. En este caso vamos a usar la N, X es igual a 2N. Esto hace referencia a los números pares. No se olviden, lo que vimos antes. 2N es referente a los números pares. Luego, y nos tocaría el intervalo. Ponemos el intervalo 2 menor o igual a X y menor o igual a 8. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos los números que son los extremos, el 2 y el 8, por eso empezamos desde aquí, 2 y 8, ¿no? Para entender que va en ese intervalo, por siempre y cuando sea menor o igual a X, menor o igual a 8. ¿Listo? Así queda el ejercicio de literal C. Revise, por favor. Vamos ahora al literal D, con el conjunto M. M es igual, y nos dice ahí la D, la E, la P, la O, la R y la T. Lo que vamos a hacer acá es decir, ya que X ya es letra de la palabra deporte. Y si analizamos, es lógico decir eso, ¿no? Porque estamos expresándolo por comprensión. Así como hicimos el anterior también, con la simbología que estamos usando es por comprensión. Lo mismo este, ¿no? Por comprensión, dando una cualidad del ejercicio. En este caso, se puede notar que sí, es verdad, son letras de la palabra deporte, ¿ya?
Solo que aquí estábamos enunciando cada una. Miren la D, la D, la E, la P, la O, la R y la T. No le colocamos la otra E porque ya se repite. Entonces, cuando se coloca los conjuntos por extensión, solo se enuncia una vez a cada elemento. En este caso la E, a pesar de que aquí por comprensión tengo dos veces la E, pero solo se copia una sola vez. ¿Listo? Ya. De esa forma llegamos sí, a hacer la actividad número 2. Tenemos claro lo que es entonces un ejercicio de un conjunto, digamos, dado por extensión y por comprensión. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la actividad 3. Nos dice representa en un diagrama de Venn cada conjunto. Tenemos el literal A, el conjunto Z formado por la A, la T, la U y la N. El conjunto W nos dice X pertenece a los naturales, tal que el 3 es menor o igual que X y menor que 10. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esto por el diagrama de Venn. Vamos a ver, graficamos. Primero voy a hacer el conjunto Z. Como lo habíamos mencionado, se puede hacer con circunferencias o cualquier otra figura. En este caso, el conjunto Z estaría formado por las letras A. Dentro del conjunto le vamos a colocar la letra A, la T, la U y la N. Ya, ahí tengo la representación del diagrama de Venn del conjunto Z. Y para determinar el conjunto B, lo mismo, ¿cierto? El W, perdón. El conjunto W, colocamos los elementos. Dice que X pertenece a los naturales, que son números naturales. Y como intervalo nos dice que aquí está el 3 y acá el 10, o sea, va a ser números entre esos valores, entre el 3 y el 10. Hay que ver si se los incluye o no. Veamos primero el 3. ¿El 3 lo voy a incluir? Sí, porque dice acá el símbolo menor igual, precisamente por la igualdad. Este numerito o esta simbología de la igualdad es la que le hace que el 3 se incluya. Lo voy a partir desde ahí, el 3. Ya, pues me tengo que ir del 3 hasta el 10 y son números naturales. Pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me tocaría luego el 10. Ya, entonces ahora veamos, ¿por qué no le puse al 10? Aquí no le pongo al 10, ojo, no lo incluyo, porque en la simbología solo tengo menor que, no tengo el igual. Si aquí estuviera el igual, ahí sí le pusiera el 10. Pero en este caso, como no lo tengo, solo lo dejo ahí. Ya, entonces no lo colocamos. Y ya queda definido el conjunto W. ¿Listo? Con eso entonces, ahora vamos a ver cuándo se refiere a la pertenencia. Veamos, según lo que nos dice la teoría, ¿qué es la pertenencia? Si un objeto X es elemento de un conjunto A, es decir, si A contiene a X como uno de sus elementos, se escribe X pertenece a A y se lee X pertenece a, como está ahí entre paréntesis. A caso contrario, se escribe X no pertenece. O sea, en otras palabras, lo que me está diciendo es, ¿no? Que para la pertenencia, vamos a usar este símbolo como una tipo E parece, ¿no es cierto? Miren, usted ve. Ese símbolo es el que vamos a usar. Cuando yo uso este símbolo y tengo la expresión como aquí, X, el símbolo con la E, del X pertenece a, sería que X es elemento o pertenece al conjunto A. Por eso lee así, X pertenece a A. Y el caso contrario, en cambio, es cuando está así con esta simbología, pero con una línea acá. Ese sería cuando no pertenece, ¿ya? Entonces se lee así, X no pertenece a. Entonces vamos a ver el conjunto. El conjunto que tenemos ahí en el ejemplo nos está diciendo que X pertenece a los números naturales, ¿ya? X pertenece a los números naturales, tal que X es menor que 5. Entonces vamos a ver, se puede afirmar, nos dice ahí. Como aquí nos está dando un intervalo que las X deben ser menores que el 5, cualquier número que sea menor que 5 va a ser parte del conjunto. Por lo tanto, el 1 pertenece al conjunto A. El 2 pertenece al conjunto A. El 3 también pertenece al conjunto A. Luego el 4 también pertenece al conjunto A. Luego el 5 también pertenece al conjunto A. Bueno, no pertenece en este caso, perdón. ¿Por qué el 5 no pertenece? Porque no tiene el igual aquí. Si aquí estuviera el igual, ahí sí perteneciera, pero en este caso no está, solo está menor que, por lo tanto no pertenece. El 6, lo mismo, en el 6 no pertenece, ¿ya? Esa sería la forma de representar con el símbolo de la pertenencia. Vamos a ver lo que sería la cardinalidad de conjunto. Nos dice que corresponde al número de elementos que tiene un conjunto. Ejemplo, si yo tengo el conjunto B formado por los elementos, y aquí nos da la R minúscula, la S y la T, quiere decir que yo tengo 3 elementos, ¿no es cierto? Entonces, la cardinalidad nos dice aquí que corresponde al número de
elemento, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo el elemento R, el elemento S y el elemento T, podemos decir que la cardinalidad, o sea, el número de elementos del conjunto B es igual a 3. ¿Cómo se representa la cardinalidad? Así con esta simbología, el símbolo numeral y entre paréntesis el conjunto que quiero contar. Quiero contar el conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, ahí está, ¿ya? Sencillo, ¿no? Nos dice que si la cardinalidad de un conjunto es finita, significa que el número de sus elementos es limitado. O sea, en otras palabras, tiene inicio y tiene fin, ¿ya? Ese sería un número, digamos, un conjunto que es finito, ¿ya? Conjunto finito, porque se puede contar todos sus elementos. En cambio, si la cardinalidad de un conjunto es infinita, significa que el número de elementos es ilimitado. Tiene inicio, pero no tiene fin, ¿ya? Entonces se le conoce como conjunto infinito. Entonces tenemos aquí los dos tipos de conjuntos, conjunto finito, el que tiene inicio y tiene fin, y el conjunto infinito, el que tiene inicio, pero no tiene fin. Al no tener fin, no se puede contar. En cambio, el conjunto finito, como tiene inicio y tiene fin, sí lo podemos contar, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de un conjunto A, el cual nos dice A, E, I, O, U. ¿Cuál sería la cardinalidad de dicho conjunto? Simplemente vamos a decir que el número de elementos del conjunto A es 5, porque tiene 5 vocales, la A, la E, la I, la O, la U. Esa es la cardinalidad, el número de elementos. Y ven, como es un conjunto finito, porque tiene inicio y tiene fin, lo hemos podido contar fácilmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo un conjunto que es diferente? Digamos un ejemplo, el conjunto N, que es el conjunto de los números naturales. Los números naturales empiezan desde el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, 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 hasta el infinito. Ya no hay fin para este ejercicio, para este conjunto. Entonces yo podría decir que el número de elementos de nuestro conjunto N, o sea, el conjunto de los números naturales, no lo puedo contar, se lo representa con infinito. Infinito o también esa simbología, eso significa el símbolo de infinito. No puedo contar los elementos. Siguiente, vamos a avanzar. Ahora, así como existe un conjunto finito y un conjunto infinito, también hay un conjunto que nosotros lo vamos a conocer con el nombre de conjunto universo. Este conjunto universo, como lo dice ahí, es un conjunto total. Según el texto, es un conjunto de referencia que agrupa a todos los elementos existentes. El conjunto universo se lo denota con la letra U, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuál es la definición aquí más clara? Que es el conjunto en el cual se agrupa o se asocia a todos los elementos existentes. ¿Listo? Ese sería nuestro conjunto universo. Y tenemos también los subconjuntos. En cambio, los subconjuntos son aquellos que están dentro del universo. Aquí el texto nos dice así, si todos los elementos de un conjunto A están en un conjunto B, se dice que A es subconjunto de B y se escribe A con este símbolo que significa subconjunto de B. Ya, ¿cuándo se da eso? Cuando todos los elementos del conjunto están dentro de otro conjunto. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto universo que nos dice que X pertenece a los números naturales tal que las X son menores que 7. Está dado por comprensión. Yo lo que tengo que hacer en el conjunto universo es determinar primeramente por extensión, o sea, enumerar, detallar cuáles son los elementos del conjunto universo. Como son parte de los naturales, además cumple con esta otra prioridad o en este caso requerimiento que X debe ser menor que 7. ¿Cuáles son los números naturales que son menores que 7? Sería el 1, el 2, el 3, 4, el 5 y el 6. Y no le incluyo el 7, simplemente es una referencia, pero no se lo incluye, ¿ya? El 7 no lo vamos a incluir, porque no tiene el igual. Si aquí estuviera el igual, ahí sí le pongo el 7 tranquilamente. Pero como no tiene, queda definido así, desde el 1 hasta el 7. 6. Por lo tanto, ese sería el universo. Ahora, si usted se da cuenta en la gráfica, en el diagrama de Venn, voy a tener el conjunto A formado por los elementos 2, 4, que precisamente es este conjunto de aquí, el más pequeño. Ahí está el conjunto A, 2, 4. Dentro del conjunto, digámoslo así, del conjunto B, está formado por el número 1, 2,
3, 4 y 5, lo podemos notar acá. Es el conjunto B. Mira. Y ahí está 1, 2, 3, 4. El 5 me parece que está mal. Déjenme revisar. Sí, nos falta el 5 en nuestra gráfica, ¿no? Tenemos que colocarle aquí al conjunto B. Si se da cuenta, aquí está el conjunto B. El 5 no está afuera, debe estar adentro, dentro del conjunto B. Por lo tanto, borremos, arreglemos eso. Veamos. Quitemos el 5 de acá y metámosle en la parte de aquí interno, en el conjunto B. Pues ahí ya cumple, ¿no es cierto? Tengo el conjunto B, que es este círculo, y dentro de ese círculo está el 1, está el 2, está el 3, está el 4 y está el 5. Ahí está. Perfecto. Y si nos damos cuenta, el conjunto A es un subconjunto porque el conjunto está dentro del conjunto B. Por eso se dice que A es subconjunto de B. Listo. Avanzamos. Con los elementos de un conjunto se pueden formar varios subconjuntos. Por ejemplo, yo tengo este conjunto el cual nos dice que B es igual y nos dice que X pertenece, aquí falta la N, a los números naturales. X pertenece a los números naturales tal que X sea menor que 5. Bueno, entonces los subconjuntos que se pueden formar con estos elementos del conjunto B podrían ser muchos, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad de elementos. Primero lo que voy a hacer es expresar a nuestro conjunto B por extensión. Nos dice que las X son parte de los números naturales, o pertenecen a los naturales. Pero la otra condición nos dice que la X debe ser menor que 5. Entonces, números naturales menores que 5. Estaríamos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y el 5 no lo debo colocar, ¿oh? Porque aquí no me da el igual, no me dice, no, nada del igual ahí. Por lo tanto, el 5 no va. Este sería nuestro conjunto B, determinado por extensión, ¿perdón? Y tomando como referencia eso, ahora sí, buscamos los subconjuntos que puede tener dicho conjunto. Ya, entonces, ¿cuáles serían los subconjuntos que puedo formar? El primer conjunto o subconjunto sería los conjuntos de cada elemento. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto 1, lo pongo así, conjunto 1. Tengo acá con el 2 sería conjunto 2. Si tengo aquí el 3, le pondríamos conjunto 3. Si tengo acá el 4, le ponemos conjunto 4. Ya, ahí estaríamos haciendo conjuntos de una unidad. Podemos hacer otros subconjuntos de dos unidades. Por ejemplo, formando el 1 con el 2, ¿no? Aquí pongo 1, 2. Subconjunto con los elementos 1 y 2. Hay otro subconjunto que podría formarse con los elementos 1, 3. Luego con los elementos 1, 4. Como ya se terminó la combinación con el número 1, nos tocaría con el número 2. El 2 con el 3, luego el 2 con el 4, luego el 3 con el 4. Ya no hay más conjuntos que tengan dos elementos. Ahora nos tocaría subconjuntos de tres elementos. Sería este de aquí, 1, 2, 3. También tendríamos el conjunto 1, 2, 4. El conjunto 1, 3, 4. Y luego el conjunto 2, 3, 4. Y al final tendríamos el conjunto con todos los elementos, sería 1, 2, 3, 4. Y un subconjunto que no debe faltar es el conjunto vacío, que se lo representa con llaves. ¿Ya? Conjunto vacío. Listo, ahí tenemos la definición de todo lo que es subconjuntos. Ahora vemos lo que es un subconjunto propio. Según el texto nos dice, es el subconjunto que tiene menos elementos que el conjunto del que forma parte. Siempre un subconjunto se lo llama propio cuando cumple la condición de que debe tener menos elementos que el conjunto universo o el que forma parte. Vamos al conjunto vacío. Es un conjunto que carece de elementos, por eso se le llama conjunto vacío, ¿no? Porque no tiene elementos precisamente, carece de ellos. Y se denota por el símbolo con este simbolito de aquí, miren, es como un círculo y una línea que cruza. A eso se le llama conjunto vacío. O incluso se lo representa con dos llaves sin nada en la parte interna. ¿Ya? Entonces, si lo ve así, también se le llama conjunto vacío. Y además, un conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Siempre. Siempre va a ser un subconjunto de todo conjunto. ¿Ya? Con ese detallito tenemos la definición hasta ahí de los subconjuntos y también el conjunto vacío en este caso. Avanzamos. Vamos a hacer este trabajito, ¿ya? Ahí tenemos la actividad. Nos dice, dado los conjuntos, y tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, indica si cada afirmación es verdadera o falsa, ¿ya? A ver, le invito a que usted piense, tiene unos 3 minutitos exagerado para que analice esta actividad, por favor, revise. En unos 3 minutitos regreso y vamos haciendo, ¿no es cierto?, si las preguntas de una a una, a ver si son verdaderas o falsas. A ver, revíselo, en unos 3 minutitos regresamos. Listo, chicos, vamos a revisar, ¿ya? Entonces, veamos. Nos dice, dado los conjuntos A,
y nos da 1, 3, 5, 7, 9, 11. Luego el conjunto B, X pertenece a los naturales, tal que X es menor que 10. El conjunto C, 2, 4, 6, indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Pues veamos el primero. El literal A nos dice que 1 pertenece al conjunto A. ¿Es verdad que el 1 pertenece al conjunto A? Sí, miren, ¿cierto? Ahí está. Sería verdadero. La B nos dice que 6 no pertenece al conjunto A. ¿Es verdad que el 6 no pertenece al conjunto A? Bueno, el 6 no está en el conjunto A, ¿no es cierto? Solo está en el conjunto C. Ya también está en el conjunto B. Si nosotros miramos el conjunto B, hay que ponerlo por extensión. Y nos dice que X pertenece a los naturales, en donde las X deben ser menores que 10. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El 10 no lo coloco porque por el símbolo menor que no se lo incluye. Ya, con eso entonces la B nos dice si 6 no pertenece al conjunto A. Es verdad, el 6 no está aquí, miren, no está, no pertenece. Pues sí, es verdad que no pertenece. La literal C, 7 no pertenece a A, nos dice. 7 no pertenece a. El 7 sí pertenece. Entonces esta afirmación sería falsa. Le pongo aquí la F. En la D, 4 pertenece a A. Veamos, 4 no está aquí. En el A conjunto A no está el 4. Por lo tanto, es verdadero, ¿no? Bueno, falso, falso. 4 pertenece a, no pertenece. 1 pertenece a C, en el literal E. 1 pertenece a C, no, en el conjunto de acá no tengo el 1, no pertenece. Esto es falso. En la F, 3 pertenece a B. Si vamos al conjunto B, por extensión, aquí está el 3. Y si es verdad, pertenece al conjunto B. Es verdadero. En la G, 3 no pertenece a B. 3 no pertenece a B, eso es falso porque sí pertenece, entonces esto es falso. La H, 2 pertenece a C, aquí dice no, 2 pertenece a C, según lo que vamos en el conjunto C, sí está, entonces esto es verdadero. La I, 3 pertenece a, verdadero. La J, 7 pertenece a C, no, falso. 5, la K, 5 no pertenece a B, falso, porque sí pertenece. La L, 1 no pertenece a A, falso, porque sí pertenece. La M, 9 no pertenece a C, 9 no pertenece a C, es verdadero, no pertenece a C, verdadero. La N, 5 no pertenece a C, no pertenece, es verdad. Vamos con la O, 11 pertenece a B, 11 pertenece a B, no, ¿no es cierto? El 11 pertenece al conjunto A, pero no a B. Entonces, eso sería falso. La P, 8 pertenece a B. Sí, eso es verdadero. Ya, así de sencillo era la actividad, ¿no es cierto? Pues vaya verificando si todo le salió bien. Si tiene dudas, me dice. Ya, con todo, vamos a la siguiente. La siguiente actividad. Dice, completa la siguiente tabla con la información correcta. De pertenencia y de cardinalidad. ¿De acuerdo? O sea, vamos a usar el símbolo de pertenencia o de no pertenencia y vamos luego a ver la cardinalidad, a ver cuántos elementos son. Tiene igual unos 5 minutitos para revisarlo y en su cuadernito hacer los apuntes, analice por favor y luego comprobamos las respuestas a ver cómo les fue. Listo, vamos a hacer el análisis. Dice entonces en el primer conjunto, yo tengo los elementos A, B, C. Entonces, ahora sí vamos a revisar, ¿no? ¿Qué pasa con el conjunto, con el elemento E, perdón? E. ¿Tengo este elemento en el conjunto P? No lo tengo, por lo tanto, deberíamos decir que E no pertenece al conjunto P. Vamos a ver la B. La B sí lo tengo en el conjunto P, por lo tanto, B pertenece a P. Y la cardinalidad de P sería 3, ya que son 3 elementos. Si contamos, ¿no es cierto? Aquí 1, 2, 3 elementos. Vamos a analizar el siguiente, el 5. El 5 está en el elemento Q, perdón, en el conjunto Q. Sí, ¿por qué? Porque está aquí con el igual. Y cuando habíamos dicho que está con el igual, debe considerarse como elemento del conjunto. Entonces 5 pertenece a Q. 12, a pesar de que está aquí enunciado en el conjunto por comprensión, no pertenece porque no se lo debe considerar. Simplemente es como una referencia. Por lo tanto, no se lo debe colocar, no pertenece a nuestro conjunto Q. Y el número de elementos, tendríamos que poner aquí el conjunto Q por extensión. Vamos a ponerle por extensión. X pertenece a los naturales. El 5 se lo debe incluir y vamos a partir de ahí. 5, 6, 7,
8, 9, 10 y el 11. El 12 no lo debo colocar porque no tiene el símbolo de la igualdad. Entonces solo queda hasta ahí. Por lo tanto, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 elementos. Con eso la cardinalidad es 7. El siguiente conjunto, el R, también está expresado por comprensión, pero nosotros lo debemos pasar a extensión. Primero nos dice que X pertenece a los naturales. Ahora, además de pertenecer a los naturales, también esta partecita 2n-1 me decía algo, ¿se acuerdan? Que son impares. Yo debo buscar los números que son impares. En el intervalo que me dan, se debe considerar el 3, el número 5, que es impar, el 7 también, que es impar, y el 9 no. Vamos a ver por qué. El 3 lo incluyo porque tiene la igualdad. Fíjese, siempre que tenga la igualdad lo incluimos. Pero el 9 no lo incluyo porque no tiene la igualdad. Por lo tanto, no lo debo incluir. Solo quedaría el 3, 5, 7. Entonces, el 3 pertenece al conjunto R. Sí, sería 3 pertenece al conjunto R. El 8 no pertenece al conjunto R, lo descartamos. Y el número de elementos de nuestro conjunto R serían 3. Y listo, ya quedaría definido, ¿no es cierto? La cardinalidad. ¿Ya? Se aclara la actividad 5 entonces. Pasamos a la siguiente, que sería la actividad 6. Dice, dado el conjunto universo, que son los números naturales, ojo, nuestro conjunto universo va a ser igual a los números naturales. Y también nos dice que el conjunto A es aquel que tiene X que pertenece a los naturales, tal que X es igual a 5n y X es menor o igual a 20, ¿ya? Es en cambio 2, 4, 6, 8. El conjunto F es el elemento 2 y el conjunto J son las X que pertenecen a los naturales, tal que las X son menores que 11. Determinar si cada afirmación es verdadera o falsa. ¿Listo? A ver, con eso entonces vamos a darles unos 2, 3 minutitos para que ustedes lo piensen y luego regresamos para realizar la actividad 6. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a analizar. Primero, nos dice que el conjunto universo está formado por todos los números naturales. O sea, si yo tomo el conjunto universo y lo desgloso, al ser los números naturales, sería desde el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera. Y esto se extiende hasta el infinito, ¿ya? Ya tenemos definido el conjunto universo. Vamos a definir el conjunto A. El conjunto A, en cambio, nos dice que son las X que pertenecen a los naturales, pero aquí nos dice una definición, el 5n. ¿Qué significa 5n? Cuando usted tenga así, esto significa múltiplo. En este caso sería múltiplo de 5. ¿Ya? Múltiplo de 5 y adicional que sean menores o iguales que el 20. Busquemos entonces números múltiplos menores o iguales que 20. El primer número sería el 5, ¿no? Porque 5 por 1 es 5. Luego sería el 10 porque 5 por 2 es 10. Luego 15, 5 por 3 es 15. Y finalmente 5 por 4 que es 20. Recordemos que el 20 lo debemos incluir porque está con el menor igual. Por eso va incluido. El conjunto S ya está definido por extensión, no tenemos que hacerle nada. El conjunto F también. Y nos tocaría el conjunto J. El conjunto J nos dice que son los números que pertenecen a los naturales, pero tales que X sean menores que 11. Las X son menores que 11, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar, ¿no es cierto? En los números sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y el 11 no, porque el 11 no debe incluirse, ya que dice aquí que es menor que. No tiene el igual, por eso no se le incluye. Ya, vamos a ver entonces el literal A. Nos dice el conjunto A es subconjunto del universo. Recuerden que este símbolo significaba subconjunto, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, el conjunto A es subconjunto del universo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si vemos los números que tenemos aquí, el 5, el 10, el 15 y el 20, están dentro de este conjunto universo. Aquí va a estar el 5, aquí va a estar el 10, el 15 y también va a estar el 20. Sino que no los pusimos a todos porque como va al infinito, no es necesario enunciarlo. Pero sí podemos hacer una gráfica para representar eso. Un diagrama de Venn. Voy a escribir aquí el conjunto A. Vamos a poner aquí el conjunto A. Y dentro de este conjunto A, colocamos los números, que son el 5, vamos a ponerle así para que sea más fácil. El 5 sería el 10, el 15 y el 20. Ese sería nuestro conjunto A. Y también estaría nuestro conjunto J, que vamos a ponerlo por acá, el conjunto J, formado por los números 1, 2, 3, 4, hasta el 10, ¿no? Vamos a colocar aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5 ya no, porque ya lo tenemos aquí adentro, que también es parte, el 6, el 7, el 8, el 9
y el 10 ya lo tenemos aquí. Entonces este sería nuestro conjunto J. Y todo lo demás, lo que está afuera, lo vamos a llamar conjunto universo. Y se lo denota con la U. Entonces afuera de este conjunto o de los subconjuntos que tenemos ahí, de la IJ, estarían los demás números, ¿no? Si vemos, ahí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10. El 11 no está ahí, estaría por acá el 11. El 12 y así sucesivamente, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, el conjunto A es subconjunto del universo, claro que sí, porque miren, aquí está todo el conjunto universo y el conjunto es más pequeño que el universo. Por lo tanto, es subconjunto verdadero. El conjunto B nos dice S es subconjunto de F, ¿ya? S es subconjunto de F. No, porque si usted se da cuenta, el S es mayor que el conjunto F. Entonces esto es falso. C, J no es subconjunto de S. J no es subconjunto de S. Eso es verdadero. La siguiente, el conjunto 5 es subconjunto de A. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí está el 5. Entonces el conjunto 5 es subconjunto de A. Sí, esto es verdadero. El siguiente, el conjunto 6, 8 es subconjunto del universo. Sí, porque aquí estaría, mire, el 6 y estaría el 8 y estaría dentro del conjunto universo, por lo tanto sí es verdadero. Luego dice 1,2 es un conjunto de J, 1,2 no es subconjunto de J, sería falso, porque sí es. Entonces aquí vamos a poner F, falso. La G, 2, 3, 4, subconjunto de J, 2, 3, 4, subconjunto de J, vamos a ver, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Sí, ¿no es cierto? Sí es subconjunto de J, por lo tanto es verdadero. La H, el conjunto 10, 20, no es subconjunto de A. Veamos, aquí está el 10 y aquí está el 20. ¿Es subconjunto de A? Sí es, pero en el caso de acá sería falso, porque sí es. S es un conjunto de J. Vamos a ver, el S está formado por 2, 4, 6, 8. Entonces aquí estamos, 2, 4, 6, 8. Entonces sí es su conjunto, por lo tanto, verdadero. La J nos dice F no es su conjunto de A. F no es su conjunto de A, eso es verdadero. Porque si se da cuenta, F está formado por el número 2 y el número 2 no está en este conjunto. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. K. A no es un conjunto del J. A ver, no es, ¿no es cierto? Porque debería tener todos los elementos 5, 10, 15 y 20, y acá solo tengo el 5 y el 10. Por lo tanto, no es un conjunto de J, es verdadero. Y la I, J es subconjunto de U. J es subconjunto de U. Claro, porque J está dentro del conjunto universo, según lo que hicimos en la gráfica. Entonces, esto es verdadero. De esa forma, tenemos ya la actividad 6 cubierta. ¿Listo? Pasamos entonces a la actividad siguiente, o veamos qué nos toca. Bueno, siguiente tema. Sería el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? Según lo que nos define aquí, es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los conjuntos de A. La cardinalidad del conjunto potencia se puede determinar utilizando la expresión 2 a la n, donde n corresponde al número de elementos del conjunto. Entonces vamos a analizar. El conjunto potencia en primer lugar se le denota así, ¿no? Y nos dice que es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto, ¿ya? Tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo el conjunto B. Mi conjunto B está formado por los números 1, 2, 3, 4. Entonces, mi conjunto potencia de B, conjunto potencia de B, es aquel conjunto, mira este grande conjunto de aquí, que está representado por todos los subconjuntos. ¿Ya? Entonces ahí sería el conjunto formado por un elemento, el 1, el 2, el 3, 4. Luego conjuntos formados de 2 en 2. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4. También tenemos conjuntos formados de 3 elementos. El 1, 2, 3, el 1, 2, 4, el 1, 3, 4, el 2, 3, 4. Y también tenemos conjuntos formados por todos los elementos, 1, 2, 3, 4, ¿ya? O también el conjunto vacío, ¿no? Entonces a esto se le llama conjunto potencia, cuando se forma por todos los subconjuntos. Ahora, la cardinalidad me dice que es 2 a la n, la cardinalidad del conjunto potencia, ¿de acuerdo? Entonces, el número de elementos de nuestro conjunto potencia de B, si le contamos, vamos a ver cuántos tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. Podríamos contar y poner ahí la cardinalidad, que sería 16. Pero si no queremos hacer eso, podemos aplicar la fórmula. Y la fórmula me dice
que el número de elementos de nuestro conjunto de potencia está dada por la expresión 2 a la n, en donde la n representa el número de elementos del conjunto inicial, en este caso. ¿Cuál sería el número de elementos del conjunto B? Sería 4, por lo tanto 2 a la cuarta. 4 elementos porque aquí tengo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 elementos, y ese es el valor de n. Entonces este 4 le colocamos acá, y 2 a la cuarta me da 16. Esa es la cardinalidad del conjunto potencia, ¿de acuerdo? Bien, con eso entonces tendríamos claro lo que es el conjunto potencia y la cardinalidad de dicho conjunto. Ahora, aquí está ya expresada la forma un poco más detallada. El conjunto B, como vimos, tiene 4 elementos y por eso nos quedó, ¿no es cierto? 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Por eso sería, en otras palabras, la cantidad de subconjuntos que puede tener y por eso sería el número 16 elementos. ¿Ya? Eso es con respecto a la cardinalidad del conjunto potencia. Veamos un poquito lo que es la definición de superconjunto. ¿Qué es el superconjunto? Nos dice aquí, B es superconjunto de A si A es subconjunto de B. Y se denota por B y con este símbolo al contrario ahora, superconjunto de A. Ojo con el detalle. Cuando yo tenía este símbolo así, se le llamaba subconjunto, ¿ya? En cambio, cuando tengo el símbolo en sentido contrario, se le llama superconjunto. Y obviamente el superconjunto es más grande, ¿no? Que los conjuntos que tengo dentro. Pues mire, aquí yo tengo el conjunto universo, pero este es el conjunto mayor, digamos así, y él viene a ser superconjunto del conjunto B, porque el universo es mayor que el conjunto B. Ahora, el conjunto B, en cambio, es superconjunto del conjunto A, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, podemos nosotros decir que U es superconjunto de B. Al mismo tiempo, U es superconjunto de A, porque es más grande, ¿sí? También podemos decir que B es superconjunto de A, porque B es más grande que A. Y además, A está dentro, ¿no? Siempre que estén internos. En cambio, cuando decíamos el subconjunto, podemos decir al contrario. A es subconjunto de B. También podemos decir que A es subconjunto del universo. O B es subconjunto del universo. ¿Ya? Esa es la definición de superconjunto. Ahora, veamos un poquito la diferencia entre pertenencia e inclusión. La pertenencia nos dice que relaciona un elemento con un conjunto. Y el símbolo que vamos a utilizar cuando se habla de pertenencia es el símbolo E. Ojo, la pertenencia es cuando relaciona un elemento, ¿ya? En cambio, la inclusión es aquella que relaciona un conjunto con otro conjunto. Y se utiliza este símbolo como si fuera una C. Pues mire el ejemplo, tenemos el conjunto A formado por las vocales A, E, I, O, U. Y podemos decir, el elemento A pertenece al conjunto A, ¿cierto? Por eso le pusimos así, A pertenece al conjunto A. Aquí se enfatiza al elemento A en este caso. Por eso se utiliza el símbolo de pertenece. En cambio, cuando hablamos de un subconjunto, o un conjunto, por ejemplo, aquí el conjunto AE. Este, en cambio, está incluido, o en otras palabras, es subconjunto del otro conjunto, que es en este caso la A. Por eso se denota con la letra, con este simbolito. Aquí lo que estamos diciendo es que este conjunto AE es subconjunto o está incluido en A. ¿De acuerdo? Relacionando entonces así y mirando la diferencia. Pertenencia cuando relacionamos elementos. Inclusión cuando relacionamos conjuntos. ¿Listo? Ahora tenemos la definición de lo que son los conjuntos equivalentes o coordinables. Se dice que dos conjuntos son equivalentes o coordinables si y solo si los conjuntos tienen igual cardinalidad. O sea, en otras palabras, tienen la misma cantidad de elementos. Si tienen la misma cantidad de elementos, entonces se dice que los conjuntos tienen correspondencia uno a uno, o también se les conoce como conjuntos equivalentes. ¿De acuerdo? Yo tengo el conjunto A con los elementos 1, 2, 3 y el conjunto B con los elementos X, Y, Z. Y si contamos el número de elementos, cada conjunto, el conjunto del A tiene 3 elementos y el conjunto B también tiene 3 elementos. Por eso se podría decir que estos son conjuntos equivalentes o coordinables porque se corresponden de uno a uno. ¿Listo? Si yo lo relacionara más adelante, que sería un poquito ya el criterio de función, sería un conjunto A aquí formado por el 1, por el 2 y por el 3. Y tengo un conjunto B formado por las letras X, Y y Z. Son equivalentes porque se corresponden uno a uno. O sea, el 1 va correspondiente con X, el 2
correspondiente con Y y 3 correspondiente con Z. Que esto más adelante lo veríamos en funciones. Y veamos lo que son los conjuntos iguales. Se dice que dos conjuntos son iguales si y solo si ambos conjuntos están formados por los mismos elementos. ¿De acuerdo? Solo si ambos conjuntos están formados por los mismos elementos. No importa el orden en que aparezcan, con tal de que yo me dé cuenta que son los mismos elementos, se puede decir que A y B son iguales, ¿cierto? Se concluye así, que el conjunto A es igual al conjunto B. Dándonos cuenta, ¿no? Que aquí está la J, acá también está la J. Tenemos a la V, aquí también está la V. Y tenemos a la S, y acá está la S. No importa el orden en que aparezcan, con tal de que tengamos los mismos elementos, por lo tanto son conjuntos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar esta actividad número 7, nos dice que observemos los conjuntos del siguiente diagrama y completemos con los símbolos que sean adecuados, ¿sí? Cuando utilizo el símbolo de pertenencia, ya sabemos, y de no pertenencia, ojo con eso, que detalla solo elementos. El conjunto de inclusión o no inclusión, o también llamado subconjunto. Y también este símbolo que es el de superconjunto, ¿de acuerdo? Según lo que corresponde. Entonces, tenemos la gráfica, vamos a analizar, por ejemplo, la literal A, tengo el conjunto P y tengo el conjunto Q. ¿Qué está pasando entre estos dos conjuntos? Vamos a analizarlo, el conjunto P y el conjunto Q. Aquí está, mira, el conjunto P y aquí está el conjunto Q, ¿ya? ¿Qué símbolos podríamos ocupar? Revisemos. Ya, perfecto. Entonces, para el literal A, podemos decir que el conjunto P no contiene al conjunto Q, o no es un conjunto de Q, ¿no es cierto? Porque no está dentro, ni el uno ni el otro. Por eso podemos decir que P no está incluido en Q. Para el literal B, nos da la letra M, y nos dice, ¿qué relación puedo tener con el conjunto Q? Yo aquí tengo la letra M y acá tengo mi conjunto Q. Entonces, ¿qué podríamos decir? Como nos damos cuenta, M está afuera. Y por estar afuera, quiere decir que él, o este elemento, no pertenece al conjunto Q. Lo que vamos a usar es este símbolo, ¿no es cierto? La E, pero con la línea cruzada, entendiendo que no pertenece a nuestro conjunto Q. Vamos al literal C. Nos dice el literal C, el conjunto M y relacionado con el conjunto R. Pues aquí tengo el conjunto M y ahora vemos el conjunto R que está aquí. ¿Qué podríamos decir de él? Que M o el conjunto M está dentro de R y por estar dentro, le podemos decir que viene con el símbolo de su conjunto, porque está incluido. Recuerden que aquí la M no está como elemento, la M aquí está como conjunto, y al estar colocado como conjunto debemos utilizar este símbolo. M es subconjunto o está incluido en el conjunto R. Hagamos la D, nos dice la D, el elemento M en este caso y el conjunto R. Buscamos el elemento M, está aquí, y aquí está el conjunto R. Nos damos cuenta que M es parte de R, o sea, es elemento, porque es un elemento, algo que está dentro, ¿no es cierto? Por eso podríamos decir que N pertenece a R, ¿de acuerdo? Y hagamos la E para terminar, que quede como una pequeña tareita al resto, que ustedes lo puedan resolver en casa. Nos dice la E, el conjunto P y el conjunto S. Hagamos la relación. Tengo el conjunto P y acá tengo el conjunto S. ¿Qué viene a ser el conjunto P con respecto al conjunto S? Como el conjunto P es grande, más grande que S, tenemos que usar el símbolo de superconjunto, ¿ya? Por lo tanto, P es superconjunto de S. Listo, y así quedan estos literales resueltos, ¿no? Quedaría entonces como tareita que usted lo pueda repasar y si puede tomar una captura para que lo haga en su cuadernito. Igual como esto queda grabado, usted lo puede revisar luego, ¿no es cierto? Y practicar. Así hemos concluido la primera parte de la teoría de conjuntos. Nos estaremos viendo entonces en la siguiente clase para continuar con algo de teoría y si ya terminamos esto, pues luego empezar a resolver ejercicios prototipo de ingreso a la universidad con el tema de conjuntos. Gracias por su atención, chicos. Nos estaremos viendo entonces la próxima clase.